y muchas situaciones que no entendemos el por qué. Hoy vamos a aprender a cómo entender por qué. Y no es porque Dios tenga la obligación de decirnos las razones. Vamos a ver que hay tres formas en las que Dios permite en nuestras vidas tragedias o situaciones muy difíciles. Vamos a orar. Señor, en esta mañana ponemos en tus manos este tiempo. Queremos oír tu voz, Señor, no la mía. Seas tú hablándonos. Yo me siento junto a mis hermanos para escuchar lo que hoy tienes que decir. No permitas que yo estorbe a tu dulce voz, Señor. Que mis hermanos sean consolados, animados, fortalecidos para lo que sigue. En el nombre de Jesús, amén. Lo que Dios permite en nuestras vidas, que es muy doloroso a veces no tanto, pero es aflicción, tiene tres sentidos o tres fuentes, ese sufrimiento, y yo lo puse aquí, no sé si lo podemos poner, en tres maneras o razones por las que sufrimos. Una es por nuestra siembra, otra es para nuestra formación y la otra es para propósito. Dice la palabra en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son como nada cuando se comparan con él. Hace lo que le parece mejor tanto en el cielo como entre los habitantes de la tierra. Nadie puede oponerse a su poder. No podemos decirle a Dios por qué haces las cosas como las haces. Pero no todo lo que nos pasa a nosotros es causado por Dios, inclusive ni siquiera por Satanás, ¿sí? Entonces tenemos que tener bien claras estas posiciones para no venir y no hacernos responsables o no venir y acusar al inocente por lo que nos está pasando en la vida. Entonces, el primer punto, si ustedes se fijan en la figura de aquí, ¿alguien me puede decir quién es? Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Juan Luis, muy bien. Sí está leyendo la Biblia, mi hermano. ¿Qué está pasando en esta escena? Él está comiendo ¿qué? Pasto. El rey más poderoso, el imperio más poderoso de su tiempo, está como una bestia. Ajá. ¿Por qué está así? Por su mala siembra. ¿Qué había en su corazón que lo llevó a este punto? Soberbia. En esta prédica vamos a ser muy interactivos. ¿Les dieron un papelito? Busquen la cita que les tocó porque la vamos a estar leyendo, a que me ayuden y no estemos perdiendo un poquito tiempo buscando las citas, porque son varias citas. Entonces, Nabucodonosor era un hombre muy poderoso. De hecho, en uno de los sueños que Dios le dio, él está representado la parte superior de la estatua como oro. Es decir, la influencia que Nabucodonosor tenía era impresionante. No tenemos idea de la cantidad de riqueza, opulencia y poder había en él, pero él sí. Y pensaba que ese poder venía de él, esa capacidad venía de él. Y él tuvo que ser humillado de tal manera que pareciera un animal para poder entender que todo venía de Dios. Entonces necesitaba sufrir por 7 años como bestia. Y podríamos pensar nosotros que yo, si estuviera a lo mejor en Babilonia, diría, no, pues este rey ya no sirve, miren cómo está, ¿no? No sabe nada, es un animal, vamos a... Pero no, seguía siendo el rey, aunque no reinaba, nadie ni lo mató ni lo destituyó. La verdad no sé cómo estaría siendo gobernada en ese tiempo esta potencia mundial. Sin embargo, también eso Dios lo controló, que no fuera quitado por algo que nadie sabía en ese momento.
pero Dios lo iba a restituir en su posición. A veces no entendemos y juzgamos al político, al que está en eminencia. Dios, ¿por qué no se muere? ¿Por qué no es quitado? ¿Por qué? Y empezamos a hacer cuestionamientos en base a lo que vemos en inmediato. Pero Dios tiene propósitos y Dios tiene entendimiento de lo que nosotros no. Él veía el corazón de Nabucodonosor. Ejemplo, su nieto de él también fue humillado, pero a él no se le dio esa oportunidad, porque la noche en la que se le dijo que iba a morir, murió. Y a Nabucodonosor se le dieron 7 años de paciencia para que rectificara sus hechos. Vamos a ver un video de lo que sucede cuando nosotros sembramos una semilla. Pongan mucha atención. Están alabando a Dios, son 3. Pero vamos a ver qué pasa con la de la derecha. Muy bien. Si son observadores, hermano Mauri, perdón, a usted no pudo ver, pero es una semilla que va a dar fruto, que va creciendo, la semilla muere para que la planta salga de la semilla. En la semilla está el ADN de esa futura planta que va a dar fruto. En 15 días floreció y una de ellas aparentemente murió, la de la derecha. Pero si se fijan, la raíz más grande era la de la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? A veces Dios permite que mueran sueños, visiones, personas, porque hay un propósito ahí. Pero lo que quiero ahorita enfatizar, este punto lo vamos a tocar al final. Lo que quiero enfatizar es que la Biblia dice en Gálatas 6:7, no se engañen a sí mismos, nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. Vamos a imaginar un camino, yo voy caminando y conforme voy caminando voy sembrando. Yo voy sembrando palabras, pensamientos, acciones, enojos, cosas buenas y cosas malas, voy sembrando. Y detrás de mí va viendo esa cosecha. ¿Qué es lo que tú has sembrado para que dé lo que tú estás recogiendo?
Tal vez muchas veces dices, ¿por qué me está pasando esto? Pues la pregunta sería, ¿qué sembraste? ¿Por qué mis hijos son así? ¿Qué sembraste en ellos? ¿Qué no les enseñaste o qué les enseñaste para que sean como son? Y muchas veces preguntamos a Dios o exigimos a Dios cosas que de las cuales nosotros somos responsables de lo que sembramos. Por eso es importante, mi hermanos, y aquí por favor escuchen con su espíritu. ¿Qué hay en tu mano? ¿Qué tipo de semilla tienes en tu mano? Porque esa invariablemente la estás sembrando. Cuando venimos recién a Cristo, nuestra siembra, nuestra cosecha va a ser mala, porque estamos recogiendo lo que sembramos sin Cristo todavía. Ajá. No te preocupes, porque esa siembra, si tú cambias de semilla, va a ser buena. Tarde o temprano vas a cosechar lo bueno que ahora en Cristo ya estás sembrando. Pero hay veces que hay siembras que duran años, que seguimos cosechando. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar conscientes y no echarle la culpa a Dios o a las personas que nos rodean, inclusive a Satanás, si sabemos que estamos cosechando una mala siembra, malas decisiones, malas inversiones, malas cosas. Y muchos de nosotros vamos a morir todavía influenciados por esas malas siembras. Por eso yo amo el trabajo con los niños, porque es mejor llevar a Cristo desde chiquititos a la gente que ya de grandes. Porque cuando la persona ya es grande y conoce a Cristo, ya cometió una infinidad de atrocidades. Pero si tú conoces a Cristo desde joven, tu vida es menos errática. Felicito a los hermanos que traen a sus hijitos los domingos y a aquellos que los instruyen en casa, porque entienden la importancia de que ser instruidos desde chiquitos. Cuando he capacitado maestras, llorando me han dicho, ¿cómo no supe esto cuando fui niño? ¿Por qué Cristo no me salvó cuando fui niño? No hubiera hecho lo que hice. No lo sé, no tengo la respuesta exacta. Cada caso es distinto. Lo que sí te puedo decir es ejemplos de la mala siembra. Número 1, Sansón. Sansón fue escogido desde el vientre como un juez. Se le dijo lo que tenían que hacer con él, que no le cortaran el cabello, que no tomara vino ni sidra, etcétera, consagrado a Dios. Y aún así, siendo que sus padres hicieron lo que Dios les dijo, y el que les dijo fue un ángel, les habló y les dijo, van a ser este niño así, 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 y aún así falló. Y llega Sansón y comete fornicación una y otra vez. Las mujeres eran su debilidad. Y en alguna ocasión conocimos una persona que estaba perdiendo la vista y Dios me dijo, la está perdiendo por su pecado sexual. Y a Sansón le quitaron los ojos, de alguna manera, como un testimonio de su perversión. Esto te está haciendo caer, te lo voy a quitar. Y miren, en una mala siembra hay una mala cosecha, pero en medio de eso, si la persona que está cosechando se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos, esa mala siembra es tornada como una bendición. De tal manera que Sansón, cuando estaba ya ya saben la historia, Dalila le corta el cabello, que era el pacto que se había hecho con Dios de que vendría la bendición o el espíritu sobre él por el guardar ese pacto, y él pierde la fuerza porque le cortan el cabello, se rompe el pacto.
le sacan los ojos y lo ponen como esclavo. Terminando esa parte, le empieza a crecer el cabello y Sansón, yo creo que tuvo mucho tiempo de pensar sus malas siembras, porque vemos en la escritura como un hombre más humilde, quebrado. De tal manera que cuando le dicen, van a tener una reunión los filisteos y dicen, tráiganlo, vamos a divertirnos con él. Sansón dijo, ahora es cuando. Lo que no hice cuando estaba bien y cuando Dios me dio la oportunidad de hacer las cosas bien, lo quiero hacer ahora aunque me cueste la vida. Sansón comprendió muy tarde, pero al final Dios cumplió su propósito en la vida de Sansón, pero le costó la vida. Y cuando Dios se propone hacer algo a través de tu vida, pero tú te desvías en el camino, lo va a hacer, hermano, porque Dios no se equivocó al escogerte, pero no va a ser como tú creías. Y eso es lo que no entendemos. Más nos vale obedecer a Dios en las cosas pequeñitas y en el momento en que nos las pide cuando las cosas van bien, porque si no, la siembra te va a alcanzar, la cosecha de lo que tú estés sembrando te va a alcanzar y entonces va a ser muy, pero muy doloroso, aunque posiblemente tenga éxito Dios contigo. Y Sansón es traído ahí con los filisteos a su templo y le dijo al que lo ayudaba, al niñito que lo ayudaba, pon mis manos en las columnas principales. Y dice la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre él y con esa fuerza sobrenatural derriba esas columnas y mueren más filisteos que los que él había matado toda su vida. Pero también él murió. Otro ejemplo de mala siembra, la soberbia de Nabucodonosor, lo que vimos al principio. Y si se fijan en estas malas siembras, cuando la persona ha sido escogida con un propósito, al final Dios cumple su propósito. Pero tú sufres mucho. Cuando entra en sí Nabucodonosor y le dice, hace una oración al Dios que todo lo puede. Y el versículo que leí al principio es la oración de Nabucodonosor. Si puedes poner la primera imagen. Fíjense, después de que volvió en sí, Nabucodonosor dijo, todos los habitantes de la tierra son como nada cuando se comparan con él. Estaba diciendo Nabucodonosor, yo parecía una bestia y entiendo, siendo bestia, que solo Dios es algo. Y luego dice, hace lo que le parece mejor tanto en el cielo como en la tierra. Yo no puedo hacer nada, ahora soy bestia porque Dios me hizo bestia. Yo no puedo pelear contra Dios. Efectivamente, sembró mal y cosechó mal, pero ¿saben qué, hermanos? Fue Dios el que lo puso en esa enfermedad. Se piensa que era una enfermedad. ¿Mm? Y muchas veces Dios a ti te dice, me duele que tengas cáncer, pero es la manera en la que me vas a escuchar. Uh-huh. Y aquí es donde yo digo, benditas pruebas, benditas sean, porque me hacen conocer a Dios y me hacen amarlo más, me hacen cambiar, porque cuando hay vida y esperanza, hermanos, cuando ya estás muerto ya no hay nada que hacer, ya te fuiste al infierno. Pero no importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas comportado, si tienes vida y esperanza. El tercer ejemplo de una mala siembra es la rebelión de Jonás. Y si se fijan, estoy hablando de gente importante, de no cristianos, de gente de Dios.
No estoy hablando de gente que no conoce a Dios. Sansón conoció a Dios y Nabucodonosor tenía la evidencia de un Dios poderoso. Y la rebelión de Jonás, no hay cosa más tremenda que la rebelión de Jonás siendo un profeta que oía directamente a Dios en su oído y hablaba con él. Qué cosa, qué responsabilidad tan grande. Y viene y le dice Dios a Jonás, vas a ir y vas a ir a predicar. Hermanos, cuando alguien es escogido por Dios, más nos vale obedecer. Y obedecer significa en el momento en que se te da la orden, obedeces. No es, ay, espérame tantito. Como luego hay memes en el internet, ¿no? De que cuando tu esposa te pide algo, de una vez hazlo porque si no lo va a hacer ella, ¿no? Y mi esposo me dice, espérame, ahorita lo hago. Y yo ya tengo la sierra, la motosierra, ya voy a hacer el hoyo, ¿no? Y de la misma manera hay que obedecer a Dios inmediatamente, hermano. Cuando Dios da la orden, quiere que estés disponible. Es tu trabajo obedecer a Dios por tu bien y por el bien de todos los que tú vas a bendecir. Y cuando Dios nos encomienda algo es porque nos quiere dar recompensas. Hoy no le toca hacer ujier al hermano Juan Luis. Hermano, ¿puede ayudarnos a llenar el termo? Pues no lo dejamos descansar, ¿verdad? Sin embargo, para él es la recompensa. ¿Y quién le recompensa? Pues Dios, y él no da poquito, él da mucho. En esta tierra o en el cielo, su recompensa es grande. Pero Jonás no entendía muchas cosas. De tal manera que viene la aflicción. Imagínate vivir 3 días en la panza de un pez. Yo no me imagino. Dices, ya me morí. Ya, todo para mí acabó. Y bien, yo les explicaba a los niños, la encomienda era Nínive. Nínive está en Irak, ahora lo que es Irak. O sea, él estaba, vamos a suponer que él estaba en Jope, no estoy muy segura de dónde salió, rumbo a España. ¿Qué carambas tenía que ser al otro lado? 180 grados de oposición. Sí, Dios me dijo, pero a volar con Dios, yo me voy de aquí. Imagínate. Y Dios no tenía la posibilidad de haber escogido a otro siervo y decir, bueno, Jonás, pues hay que haga lo que quiera, escojo a otro. No, no. Y ahí veo la gran enseñanza que Dios nos quiso dar a través de Jonás. Cuando el Señor te escoge, Él te escoge. Él no cambia de opinión. Y dijo, a ver, esta misión es para Jonás. Y Jonás la va a hacer quiera o no quiera. Y un hombre que había sido destinado para bendición se sube a un barco rumbo a Tarsis, actualmente es España, y dice que empieza Dios a enojarse y va a matar a los que estaban en el barco con Jonás. Y los que estaban en el barco con Jonás, pues qué carambas tenían que ver ahí, nada. Hombres que adoraban otros dioses entendieron mejor que Jonás. Y a veces gente que está a tu alrededor entiende mejor las cosas que tú como hijo de Dios, con un llamado y con un propósito. Qué vergüenza. Malas siembras, malas decisiones. Y viene Jonás y llega con llega no sé si era el capitán, no sé, y vienen y le preguntan, ¿y qué estaba haciendo Jonás? Estaba durmiendo. Dios mío, qué inconsciencia de Jonás. O sea, me vale. No, qué flojera. Yo me acuesto. Si nos morimos, que nos muramos. No le importaba nada. Si tú estás ahorita como Jonás, aguas, porque lo que viene es fuerte.
te escogió para algo y Él no va a cambiar de opinión. Y fíjese, en algún momento Jonás pudo haber dicho, yo creo que sí lo pensó, ¿por qué me escogiste? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Para qué? ¿Por qué? Hermanos, por favor. Ay, el creador, el más poderoso. Fíjense, en la Biblia se habla en Apocalipsis de un ángel o de ángeles que son capaces de destruir la tierra solitos. Tienen tanto poder que son capaces. Imagínense, Dios con una célula de Dios nos puede destruir y no lo ha hecho. Viene Jonás y yo termino con esta parte de Jonás donde el Señor está viéndolo allí en la panza del pez y Jonás pide perdón. Y es escuchado. Si yo fuera papá y tuviera un hijo como Jonás, igual tú haríamos, te lo dije, pero no entiendes, tenía que castigar y empezamos a sermonearlo. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿cuántas veces tú has sido como Jonás? La siguiente. No son muchas diapositivas porque vamos a hacer una dinámica al final. Y aquí me van a ayudar. Engaños sobre la siembra correcta. Fíjense los engaños que el mundo nos enseña. Número 1, no es el mayor la persona que es servida, sino la que sirve a los demás. ¿Quién tiene el número 1 que es Marcos 10:44? No sé si habrá el micrófono para leerlo. Muy bien, gracias. ¿Qué dice Marcos 10? Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Otra vez, hija, por favor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Si quieres ser el primero, no es como en el mundo, que tienes que estar en eminencia. Al contrario, tienes que humillarte y servir. Esas son las reglas del cielo. No es mayor al que le sirven, es mayor el que sirve. Hay que derribar la fortaleza que dice, yo soy mayor, a mí me tienen que servir. Quítate eso de la cabeza, porque si tú piensas así vas a sembrar mal. Otro engaño sobre la siembra correcta es, ¿quién tiene Lucas 6:38? Por favor. Dice aquí, no es rico el que tiene dinero, es el que es más generoso y ayuda a los demás, el más rico ante Dios. ¿Qué dice Lucas? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará vuestro regozo. Porque con la misma medida con que miréis, os volverá a medir. Amén. Entonces, ¿qué tienes que hacer para tener? Dar. Si tú retienes y retienes y retienes y retienes, yo no necesito discernimiento para saber tu fracaso. Y no necesariamente es un fracaso económico, hermano. Puede ser de otra índole. El que retiene puede tener malos matrimonios, puede tener enfermedades terminales, puede tener pleitos en su trabajo porque es codicioso. Es una mala siembra. Y tú piensas que solo es en lo económico, no, hermano. Muchas cosas que están sucediendo en tu vida es porque eres egoísta, idólatra de lo que Dios te ha dado. Y tú te sientes víctima. Tengo un mal matrimonio, tengo una mala relación en mi trabajo, porque esto está pasando. ¿Te has fijado qué estás sembrando? Y muy posiblemente ahí vas a entender que estás sembrando mal.
Y ¿saben cuál es el problema? Que muchas cosas que nos pasan no las relacionamos con nuestras malas siembras. Vamos a ver el número 3. ¿Quién tiene Mateo 5:44? Dice, no es el que se venga de sus enemigos el que tiene paz, sino el que los perdona y ayuda. Muchas veces dicen, me las va a pagar. Pero Dios dice, no, así no. Y dices, dulce es la venganza. No, empeoras las cosas. ¿Qué tiene que hacer el Hijo de Dios? En el reino, la regla es, si alguien te hace mal, tú tienes que bendecir. ¿Qué dice Mateo 5:44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Wow. Este es otro engaño para sembrar mal. Me las va a pagar. Híjole, la verdad es que sí dan ganas de vengarse. Pero Dios me dice, no lo hagas. Si lo haces, vas a sembrar mal y yo no te puedo bendecir así. Yo te quiero bendecir, yo te quiero dar paz, yo te quiero dar gozo, pero no puedo porque tú te quieres vengar. Dios no te puede bendecir porque estás violando un principio del reino. Detente. Analiza cuáles son los principios del reino que estoy violando para que Dios no me bendiga. Y rectifica. Las reglas del hombre van en contra de los principios del reino de Dios. Vamos al cuarto engaño. Proverbios 28:13. Hermano, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. wow, es un versículo poderosísimo. ¿Quieres el secreto de la prosperidad? Confiesa tus pecados. Reconoce tu mala siembra, tus malas actitudes, las fortalezas que hay en tu mente. Reconócelas y ven y confiésalas a Dios. Dice, no vas a prosperar por más que te esfuerces si no confiesas tus pecados. Si estás ocultando algo que te gusta. Pecados que se ocultan, las mentiras, los engaños, la pornografía, el chisme, muchas cosas que están allí pudriéndote por dentro, pero tú dices, como nadie te dice nada o aparentemente no hay consecuencias, ahí siguen, ahí siguen. Hicimos aseo arriba ayer, antier. Y hay muchas cosas. Mira, ya apareció tal cosa. Mira, no encontraba esta cobijita. O, mira, ¿no? Y un montón. Cuando empiezas a hacer limpieza profunda de tu casa, dices, ¡ay! Encontré esta foto, encontré un montón de cosas que estaban tiradas por ahí que no encontrábamos. Y Dios viene y quiere hacer una limpieza profunda y tú dices, no, así estoy bien, no pasa nada, no se ve tan tirado. Y Dios te dice, quiero limpiar tu vida. No te puedo usar sucio. Ustedes tomarían café en una taza que ya tiene ahí semanas con el azúcar y el café de tiempo, ¿verdad que no? No vas a usar un vaso sucio para tomar café o un plato sucio para servir sopa. No lo hacemos. Tampoco Dios. Dios no puede usar un recipiente sucio. Y Él anhela limpiarnos. Confiesa tus pecados y dices, era lo que necesitaba, arrepentirme. La primera vez que me liberaron en el Instituto Bíblico, el director, el pastor director, nos dijo a todos los estudiantes, no pueden servir si no son liberados.
Muchos de ustedes tienen muchas cosas que no han confesado y pecados ocultos que tienen que salir. Y hay situaciones, en algunos ya hay hasta demonios y vamos a liberarlos. Y así nos tocó, cuando me tocó a mí, había un asunto que yo sé, que Dios sabe, muy fuerte, que yo no podía vencer. Y a mí me tocó el pastor, director, fíjense, porque había varios que estaban ministrando. Y yo dije, a mí no me importa lo que tenga que, la vergüenza que tenga que pasar para decirle, pero yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Y muchas cosas que hay en tu vida que no quieres que sepan, se van a tener que saber. Confiésalas. Yo le dije, pastor, esto y esto, y no puedo vencer esto. Estaba avergonzada, pero era más grande mi deseo de ser libre. Y el pastor, con toda humildad, de verdad, yo le agradezco a Dios su actitud de él. Está bien, no hay problema. Vamos a orar. Hermanos, ese día yo fui libre, definitivamente. Nunca más tuve lucha con eso, nunca más. Ya ni siquiera viene el seductor a decirme, no tengo ya deseo de nada de eso. Y tal vez para muchos dirías, no es tan grave, pero hermanos, de verdad yo no podía con eso. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta. Pide ayuda. Pide ayuda, humíllate, no quieras aparecer como el santo porque Dios sabe que no lo eres. ¿A quién quieres engañar? Confiésalo y apártate. Alcanzarás misericordia. Imagínate que si mi esposo no pudiera ser humilde y decirle, pastor, ayúdeme en esto, no sé qué hacer. Y él te da un consejo, dice, pues sí, está bien fácil la respuesta. Pero tenemos que humillarnos. Hermano, reconoce tu vulnerabilidad. Es mejor eso a que esa mugre se pudra ahí y te esté como gangrena comiendo en vida. Porque el pecado se acumula. Y una cosa te lleva a otra y luego tienes ese pecado, pero luego te amargas porque no lo puedes vencer y pecas y pecas y pecas. Y imagínate, todo esto se acrecenta, no se va a hacer más pequeño. Hermanos, por favor, busquemos en nuestro corazón y arrepintámonos. Si necesitas liberación, aquí estamos. La siguiente, ejemplos de malas siembras. Otros ejemplos, el anatema. Objetos, fetiches, adornos, ídolos que están en tu casa, amuletos que están maldiciendo tu vida, provocando enfermedades. ¿Qué tienes ahí? Es que me lo regaló mi tía. Este dragoncito. Cuidado. No, es que este anillo de Nefertiti me costó 1,000,000 de pesos, no lo puedo tirar. ¿Cómo que no? Saca el anatema porque eso te trae derrota. Ejemplo, Acán. Dios le dijo, después de haber conquistado Jericó, le dijo, santifíquense. Bueno, antes de Jericó les dijo el Señor, santifíquense. Y les dijo, no codicien lo que van a encontrar en la ciudad. La van a destruir, pero van a destruirlo todo, excepto algunas cosas para el templo. No recuerdo cómo estuvo, para las cosas de Dios. El punto es que Acán, de la tribu de Judá, codició un manto babilónico, oro, un lingote de oro y ¿qué más? Olvidé. Eran 3 cosas. Bueno, el caso es que las agarra y dijo, está bien bonito esto. Se lo metió en la túnica, me imagino, que nadie lo viera. Hizo un hoyo ahí en su casita de campaña, lo guardó y dijo, nadie lo va a ver. Cuando sea la oportunidad lo voy a cambiar.
o me lo voy a poner. Obviamente la ropa de Jericó era diferente a la hebrea. Tenías que venderlo. Yo no sé qué había pensado Acán, en qué cabeza, qué cosa estaba pensando. Dijo él, pues por lo menos el oro, nadie se va a dar cuenta de dónde lo saqué, ¿no? Pero ¿quién creen que estaba viendo? Y cuando estás pecando, acuérdate que al ladito está Dios. 200 ciclos de plata, plata, oro y la ropa y el manto. Imagínense, no, ¿estás viendo en la compu cosas malas? Ah, ahí junto a ti está Dios y te está mirando. ¿Qué estás viendo? ¿En qué te estás deleitando? Como si no estuviera yo aquí en mis propias narices, diría Dios. Estás pecando. Anatema. Y viene el pueblo a pelear una batalla y la pierden. Y Josué se queda, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hermanos, tu pecado afecta a toda la iglesia. Este 2025 estuvimos orando, Señor, revela quién está mal y dinos qué hacer, porque la iglesia no crece. Y los líderes saben qué pasó. Dios reveló quiénes estaban mal y no están aquí. Ahorita no están aquí. Y hermanos, las sillas están casi llenas ahorita. Dios contesta las oraciones y revela quién es anatema. No te hagas tú anatema para la iglesia. Porque si no hubiera pecado acá, no hubieran tenido esa derrota. No hubiera sido humillado el nombre de Dios. Lo que tú haces nos afecta a todos porque somos un cuerpo. Si mi esposo adulterara o robara, ¿no le afectaría a mí y a mis hijas? Por supuesto. Si tú pecas escondidas, nos va a afectar a todos, a tus hijos, a tus nietos, tus generaciones y a toda la congregación. Ten cuidado. Somos los unos de los otros. Yo no voy a esa iglesia porque ahí no me aman, perdón. ¿Y tú qué estás haciendo para amar? ¿En qué estás tú dando? Nosotros llegamos a una iglesia donde sentíamos que nadie nos amaba, pero Dios nos había dicho que teníamos que estar ahí. Y yo dije, si no me aman, yo voy a amar. Y entonces empecé a buscar a los hermanos y empecé a sembrar, a sembrar, a sembrar. ¿Por qué? Porque Dios nos había dicho que ese era nuestro lugar. Pero venimos y decimos, no me gusta. Y bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Con qué estás contribuyendo? Vamos otra vez a la desobediencia de Jonás. Jonás hizo enojar a Dios y por causa de Jonás iban a morir ahogados hombres que no tenían nada que ver en el asunto. Y Dios tuvo misericordia dándoles entendimiento a estos hombres que por causa de la rebelión de alguien iban a morir. Y enfrentaron a todos. Tú quisiste, tú quisiste, tú quisiste. A ver, Jonás, tú quisiste. ¿De dónde eres? ¿Quién es tu Dios? Y empezaron a investigar y fueron librados porque su vida estaba en peligro. Y nosotros vemos a los hermanos bien y decían, ay, lo quiero mucho, me cae muy bien y no sé qué, pero solo Dios sabe lo que hay en su corazón. Y es cortado cuando nosotros decimos, Señor, muestra el anatema, muestra la desobediencia, la otra, iniquidad de nuestras generaciones, mentira de Abraham. Voy a ver, Abraham, un hombre de Dios tremendo. ¿Cuál fue un error que cometió Abraham? Mentira acerca de su esposa. ¿Sabían que Abraham se casó con su media hermana? En estos tiempos eso no es posible por cuestiones de genética, biológicas y moral. Pero en los tiempos de Abraham la gente era muy poca.
y era permitido y biológicamente no nacían malos las personas. Yo no sé de genética, mi esposo podría explicar mejor esto. La diversidad era muy poca y era permitido que se casaran entre familiares. De hecho, Dios les había dicho que se casaran, bueno, después de Abraham, con gente de su propia tribu, clan, para permanecer en los principios de Dios, porque uno ajeno iba a tener otros dioses. El punto es que Abraham miente. Yo no sé qué tan bella hubiera sido Sara. Yo creo que ninguna de nosotros somos tan bellas como ella era. Ya no me quedo decir eso a mí. El punto es que viene Abraham y dice, no, no, es mi hermana. Él estaba pensando en quién, en él, en su pellejo. No, mi marido me hace eso. Ay, ¿cómo que no me reconoces como tu esposa, no? Y Sarita ahí bien humilde. Bueno, ¿y tú quién eres? Ay, soy hermana de Abraham. Y ay, estás bien bonita, ¿no? Que se le acercaron varios ahí, la quisieron seducir. O mira, ¿ya viste esa mujer? ¡Qué bella! Y Abraham mirándola. Fíjense, no era, no sé, tenía sangre, atole en las venas. No estabas ni celoso. No, no sé qué pensaba Abraham. No estaba pensando más que no lo mataran para quedarse con su esposa. Y esa pequeña cosa, pequeña entre comillas, se repitió y se repitió. Una mala siembra. ¿Quién repitió ese hecho? Isaac, porque también como era de la misma familia de Abraham, Rebeca era hermosísima. Y yo creo que Abraham también era muy guapo. Isaac era guapísimo porque Rebeca vio a Isaac y dijo, ¡oh, de aquí soy! Igual vio Isaac a Rebeca y se enamoró de ella. Era una familia hermosa físicamente. Vamos a ver hasta dónde va la mentira. ¿Quién mintió a quién? Jacob a su papá. Jacob a su hermano. Rebeca a su hijo, a su esposo y a su hijo. O sea, se multiplicaron las mentiras a las siembras. A las siembras. Y si seguimos adelante, podremos escarbar malas siembras en esa área. Aún a José le tocó la siembra de su abuelo cuando sus hermanos lo venden y mienten a Jacob. Otra mentira. Bueno. Y te preguntas, ¿por qué esto? Pero fíjense, ¿cómo rompe Dios esas malas siembras cuando alguien decide obedecer a Dios a pesar de que te llegó esa mala siembra? De tal manera que José, pasaron 13 años para que José comprendiera el propósito. Y aquí voy a entrar en un terreno que a mí me encanta, es que Dios mata tus sueños para que esos sueños vivan. En el video vimos que la semilla tenía que morir en la tierra para poder dar lugar a la vida. Dios te da una visión y vamos a ver un poquito. Dios le dio la visión a José de que ante él se iban a inclinar sus familias y otros. Ese era un sueño que Dios le dio a José. Pero cuando él viene y lo cuenta y dice, yo creo que voy a hacer algo importante. Pero Dios mató su sueño cuando sus hermanos lo vendieron. Tenía que morir ese sueño para dar fruto. Y Dios a ti te ha prometido cosas y pareciera que Dios está matándolas porque es la única manera en la que van a dar fruto. Dios, tú me prometiste esto y en lugar de que esté, se está muriendo.
¿Sí se dan cuenta? Tiene que morir el sueño que Dios plantó en ti para que dé fruto. El problema es que si en el proceso de muerte de ese sueño tú te rebelas o no. No te rebeles. Acepta ese sueño de Dios. Ese sueño tiene que morir para que pueda dar fruto. Si José, porque José murió junto con ese sueño. Llega como cualquier delincuente y lo compra Potifar como un animal, un esclavo egipcio. Y los egipcios eran tremendos, eran crueles. Si ustedes leen la historia, eran crueles. Llega José, no, este está bien, este está joven y pa. Y dice la Biblia que lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Y eso a mí me da a entender que José no atribuyó a Dios despropósito. Wow, es la manera correcta de responder ante la aflicción. En José se rompe la cadena de mentiras que se habían sembrado. En José se rompe la maldición de la amargura. Porque si vemos más adelante, cuando los hermanos vienen, dice, es que ustedes no se sientan mal. Lo que ustedes hicieron era un propósito más sublime de Dios y me usó a mí. Y ya lo entendí. Fue Dios el que me trajo a Egipto, no fueron ustedes. Dios en 13 años preparó a un gobernante. Y en José se mezclan dos cosas. La aflicción para formar en José un carácter para una persona con propósito. Lo que tú estás sufriendo, hermano, no lo tomes en poco. Muy probablemente no lo sepas, pero a lo mejor tú vas a ser un héroe de la fe. No desperdicies tu prueba. Si hubiera llegado alguien y le hubiera dicho a José, mira José, tienes que aguantar porque tú vas a ser el segundo de Faraón y vas a ayudar a Israel para que no muera y vas a ayudar al pueblo de Egipto para que se humille, etcétera, etcétera. Si le hubieran explicado, que a lo mejor se hubiera envanecido. No, a lo mejor se hubiera envanecido. Sí, porque era el consentido de papi, de Jacob. Y tu sufrimiento, tú dices, ¿por qué no me quieren? ¿Por qué me odian? ¿Por qué me critican? ¡Gloria a Dios! Hay algo allá que lo que yo estoy sufriendo me indica que Dios va a hacer algo a través de mí. Todas estas pasajes de la Biblia nos están diciendo cómo obra Dios. No tenemos excusa, hermanos. Fíjense cómo obra Dios. Las malas siembras, las malas decisiones, muchas cosas que no entendemos, no las podemos ver repetidamente en los personajes de la Biblia y decir descanso, porque probablemente Dios me está trasplantando a un propósito que tiene que morir en mí, porque si no, no lo haría bien. Formación. El sufrimiento forma. Ayer hablábamos con la pastora que se cayó. Los que están en intercesión saben que puse en algún momento el accidente de esta pastora, Esther. No sabemos cómo, pero ella se cayó de la escalera y se rompió las dos muñecas. ¿Tú sabes lo que es no tener manos y depender de tu esposo para limpiarte en el baño? Y yo la veía quebrantada. Y ella ahorita está en el proceso de decir, no entiendo. No entiendo. Y nosotros no somos quien para juzgar. Pero detrás de eso
Mira ya más allá adelante. Tú sigue caminando. Dios tiene propósito. Dios tiene maravillas que Él te quiere mostrar. Jeremías decía, Señor, mátame, este pueblo no entiende, les digo y son necios. Y nos están viendo, pero no ven y ya no quiero hacer nada, ya no quiero hablar porque me van a matar. Y al final dice Jeremías, bueno, no al final, en una parte dice, me seduciste, fuiste más fuerte que yo. Ok, lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Jeremías fue fiel a su propósito. Pero juntamente con ese propósito había sufrimiento. Hermanos, nosotros estamos acostumbrados a no sufrir. Estamos en una sociedad donde te dicen que si sufres es malo. Aprende como cristiano, el sufrimiento te forma, te pule, te abrillanta. Hay algunos castigos, me gusta mucho la milicia. Y en la milicia romana, cuando alguien no se llevaba bien con otro, lo ponían a pelear juntos. Ah, ¿no te gusta cómo es Pedrito? Pues ahora vas a trabajar con Pedrito. Y dice la Biblia en Proverbios que el metal se aguza con el metal, se pule con el metal. Y en la iglesia decimos, ay no, es que ya no aguanto a Pedrito, ya me quiero ir de aquí. Y se van de la iglesia. Y dice Dios, ya te estaba sacando brillo y te fuiste. Por tonterías, hermanos. Si aplicáramos los principios de Dios en donde dice perdona, ama, soporta, ¿verdad? Ya voy a terminar. Abraham fue una familia numerosa con una esposa estéril. Vamos a ver visiones que tuvieron que morir. Dios le dice a Abraham, vas a ser numeroso, yo te voy a bendecir, vas a multiplicar a las naciones y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero te voy a dar una esposa estéril. Está da risa, ¿verdad? ¿Cómo? Me dices, pero no me das, o sea, pues ni cómo hacerle. Número 2, otro sueño fallido, José, sueños de gobierno y grandeza, hermanos crueles que lo llevaron 13 años como esclavo y en prisión antes de llegar a su propósito. Número 3, David, ungido rey, tuvo que esperar casi 15 años para ser rey de Judá y 7 años más, 7 años y medio más, para reinar sobre Judá en Hebrón. Lo ungen a David y 15 años después es coronado rey. Órale. Pero hermanos, los que han leído la vida de David se dan cuenta todo lo que tuvo que sufrir. Porque en el momento en que él fue ungido, él era niño. Él era inmaduro, él era incapaz de gobernar, él no estaba listo, él no estaba preparado. Dios te ha dicho que va a hacer algo contigo, pero no estás listo. Hermano, lo que viene es sufrimiento. Así obra Dios. Nos está enseñando en la palabra cómo obra Dios. Aquel que tiene propósito tiene que padecer. Aguanta. Obedece los principios de Dios para que sea lo menos doloroso posible. A veces Dios va a poner anestesia, a veces no. 4, la semilla. Todo el tiempo la semilla tiene que morir. La del aguacate, pera, guayaba, hortalizas, tienen que morir para dar fruto. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenemos que morir. Requisitos para conocer el por qué Dios permite que pase lo malo en mi vida. ¿Cuáles son esos requisitos? Tienes que ser humilde. ¿Quién tiene Lucas 10:21? Por favor, ¿me puedes ayudar a leerlo?
En Termina. aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué creen? Que los niños saben más de propósitos que nosotros. Por su humildad. Yo le pregunto a Fer y ella me dice lo que sabe, que muchas cosas que yo digo, uy, ¿quién le dijo a esta niña todo esto? No entiendes muchas cosas, hermano, porque estás lleno de soberbia y porque tus razonamientos te han enceguecido y quieres saber por qué pasan eso. Miren, la verdad es que a veces sí es necesario que sepamos por qué estamos sufriendo para, una, si estamos haciendo una mala siembra, sembrar bien. Y número dos, para saber propósitos y prepararme mejor para ese propósito. Y no entendemos por qué hay soberbia en nosotros. El proceso se va a prolongar. Número dos, se requiere mansedumbre. Salmo 25:9. Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los su carrera. Ahí está. ¿A quién le va a enseñar Dios lo que viene? Al humilde y al manso. A los otros no les será revelado. Y número tres, buscar a Dios. Si yo busco a Dios, en Proverbios 2:1-5, hermano, lea los 5 versículos, por favor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardarás dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres su voz, si como a la plata la buscares y la escudrillaras como a tesoros, entonces entenderás que el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Solo a algunos Dios les dice sus secretos. Yo soy hijo de Dios de cada 8 días. O yo tengo una relación íntima con Dios de tal manera que Dios me revele sus secretos. Uh-huh. Llega Dios con Abraham y le dice, oye, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Ay, era un secreto. Y se lo dice a Abraham y Abraham se pone de intercesor. Y luego le dice, platican entre ellos, los seres que estaban ahí con Abraham, ¿le esconderemos a Abraham lo que vamos a hacer? Wow. Dentro de los cristianos, hermanos, hay niveles de personas. Y no es que Dios ame más a unos que a otros, es que hay unos que aman más a Dios que otros. Si tú estás atento, Señor, ¿qué va a pasar con México? ¿Dios sabe lo que viene para México? Sí. ¿Y quién de ustedes lo sabe? ¿Dónde está la palabra de revelación a quien le busca? Es decir, vamos a suponer que vamos a tener una junta. A ver, Pedro, Jorge, Pablo, vénganse, vamos allá. Les voy a revelar, dice el pastor, les voy a revelar los planes que tenemos para esta iglesia en el próximo año. No se lo dice a todos, porque no son confiables todos. No están disponibles todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Filipenses 3:8? Si me ayudan, por favor. Perdón, me brinqué una, ¿verdad? Primera de Pedro 5:10. Ajá, Primera de Pedro 5:10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Ok, el propósito del sufrimiento, hermanos, es para ser trasplantado a donde a ti te va a bendecir. Ajá.
¿Por qué? ¿Por qué me tengo que ir a esa ciudad? ¿Por qué? Yo no me gusta, no me gusta. Tengo un ejemplo de esto con una familia que vino de Venezuela. Dios los sacó de su tierra y los trasplantó aquí, pero no entendieron. Y se fueron por la terracería. No hay despropósito porque Dios va a cumplir su propósito en ellos. Pero Dios anhelaba que el tiempo fuera menor. Y Él permite con urgencia que regresaran a su tierra para que entendieran propósitos. Por eso, mi hermano, debes de estar disponible. Si Dios te manda a hacer algo, hazlo. No te vayas por la terracería. Él allana caminos y Él prepara personas. 2. Filipenses 3:8, la motivación para quitar la mirada en lo eterno es importante. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Amén. No atesores, hermano. El atesorar cosas, nombre, bienes, salud, todo lo que tú puedas atesorar es un ancla que te va a dejar en la tierra. Es que es mi casa, es que es mi salud, es que es mi matrimonio, mis hijos, y ahí estás agarrado a esas cosas en lugar de entregárselas a Dios. Dios no te puede bendecir porque no lo dejas. No, sí, soy muy bendecido. ¿Perdón? Analiza tu situación. ¿De verdad es lo que Dios quiere que estés viviendo? Suelta. Deja las cosas de esta tierra. Hermanos, lo que está esperándonos allá es más sublime. Una pastora me decía, ¿cómo es que esto y esto que ustedes están dando o dieron o no sé, algo? No tiene caso comentar cosas, pero pues no lo vemos de otra manera mi esposo y yo. ¿Para qué quiero eso? Mi herencia está en el cielo. Y no me ven así harapienta, ¿o sí? O flaquita de no comer. Hermanos, Dios no nos ha dejado y nos da más. Y nos quiere dar más. Igual no somos ricos, sin embargo, me refiero en cantidad económica, pero la verdad tenemos muchísimas otras más bendiciones. Suelta. Número siguiente, aquí están mal los números, dice, el dolor que se requiere para ser sanado. Cuando te disloca o se te zafa el hombro y volvértelo a acomodar, ¿creen que duele? Duele mucho. Hay sufrimiento en tu vida que es necesario para ser sanado. Solecito, ¿te dolió tener hijos? May, ¿duele tener hijos? Sabi, ¿duele tener hijos? Duele mucho, muchísimo, pero dura poquito. Y cuando ves a tu bebé dices, guau, estás ahí, no me vuelvo a embarazar. Y cuando ves al bebé, sí, el que sigue. Se te olvida. Hay dolores que son necesarios para tu sanidad, para tu bendición. La siguiente, primera de Pedro 4:1, ¿ya lo leyeron? ¿Sí? No me acuerdo. Ok. Y el segunda de Timoteo 2:12, ¿me ayudas, Saúl, por favor? Es la que me toca a mí. La confirmación de que has sido escogido para un llamamiento especial. Muchas veces, que es a lo que yo quería llegar, nosotros
no entendemos y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si estoy guardando al Señor, siguiéndolo, obedeciéndolo, buscándolo. Ajá, ¿qué dice? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Amén. Voy a poner de ejemplo el testimonio de Gigi Ávila. Un hombre que ayunaba por días y Dios le decía, él lo hacía. Cada jueves se encerraba en su habitación, tenía como un sótano y ahí oraba, no comía y ahí estaba, toda la noche oraba. Un hombre fiel, predicaba, obedecía, amaba a su esposa, tenía 3 hijas. Hermanos, si un día le hablan por teléfono, tu ex yerno acaba de matar a tu hija. ¿Y de qué manera? La mató espantosamente. Y él podría haber dicho, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué mi hija amada? ¿Y saben qué hizo este hombre? De Puerto Rico tomó un avión y se fue a Miami a ver al asesino de su hija. Y dijo, voy a ver a este hombre. Obviamente después del funeral y de todo lo que pasó, porque creo que sí estaba en Miami, no recuerdo en qué ciudad americana. Y entonces dijo, voy a ir a hablar con él de Cristo, porque si no, es capaz que por la culpa se mata y se va al infierno. Y él no se puede ir al infierno. Estoy seguro que mi hija se fue al cielo, pero él, si se suicida, se va a ir al infierno. Y con ese dolor que podría tener, y él dice que le dolía haber perdido a su niña y ver que toda la habitación donde la habían matado estaba llena de la sangre de su hija, viene y evangeliza este hombre y le dice, te perdono. Y lo perdonó. Y no se acaba la historia ahí, hermanos. Ese hombre ahora es siervo de Dios. Wow. Dios a veces permite el sufrimiento para dar a luz cosas más gloriosas. Pero si en lo poco no eres fiel, si en lo mínimo que se te pide no lo haces, ¿cómo se te encargará lo más grande? Si no puedes con tus propias luchas, ¿cómo podrás con las luchas del reino? Nada más no podrías. Señor, en esta mañana yo te pido que esta iglesia entienda que nos pertenecemos unos a los otros, que ya no pequemos más para no herir a nuestras generaciones. Señor, yo no quiero pecar para que mis nietecitos sufran por mi rebelión, que mis bisnietos, Señor, que mis hermanos sufran porque yo estoy pecando. Señor, yo no quiero ya pecar para agradarte a ti, tú eres el principal. Yo quiero pasar las pruebas y luchas tomado de tu mano, abrazado de ti. Y aunque venga un tsunami de pruebas, yo estoy abrazado a ti y no tengo miedo. Y no quiero quejarme, quiero agradecer. Si tú me pides que dé, yo voy a dar. Si tú me pides que no duerma, no voy a dormir. Si tú me pides lo que tú me pidas, Señor, dame tu gracia para hacerlo. Sin tu gracia yo no puedo hacer nada, pero si tú me bendices con tu gracia, yo quiero obedecerte. Yo quiero estar disponible para evangelizar, para ir al hospital, para ir a la cárcel, para hablarle a mi vecino. Quiero estar disponible para ti porque tú diste todo por mí. Ahora yo quiero dar todo por ti. Y es necesario morir. Señor, sí, tengo que morir cada día más para que tú crezcas en mí. Mátame, Señor. Estamos juntamente crucificados contigo. Y tú tuviste que padecer siendo santo. Y lo hiciste porque me conoces y anhelabas que yo esté contigo eternamente.
¿Cómo no darte todo a ti, Dios? Que mis hermanos dejen de pensar en lo temporal de esta tierra. Eso se va a acabar. Pronto se va a acabar, hermano. Y mira, te profetizo que muy pronto verás que muchos van a perder lo que tienen. ¿Y para qué sirvió? Otros lo disfrutarán. Mejor, sé generoso. Arrepiéntete y entrégate a Dios. Haz tesoros en el cielo, porque esos nadie los va a tocar. Gracias, Señor, por lo que nos hablas. El sufrimiento tiene 3 propósitos: perfeccionarnos, hacer que cumplamos, hacer que cambiemos y bendecir tu reino. Ayúdanos, Señor, a entender que tú mereces todo. En el nombre de Jesús, gracias. Vamos a decirle al Señor gracias. Gracias, gracias por las luchas, por las pruebas. Gracias porque si tengo luchas significa que aún hay esperanza para mí. Gracias, Señor, porque hay beneficios en mis pruebas, en mis luchas. Ayúdame a ver los beneficios de esta prueba que estoy pasando. Estás formando carácter en mí, estás formando fe en mí, estás puliéndome, Señor, me estás haciendo mejor para ti, para ser usado, me estás limpiando, para ser tu nombre glorificado a través de mi vida, para que muchos te conozcan, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Termino con esta anécdota. Imagínense que nosotros no tenemos agua, que somos una familia todos nosotros y no tuviéramos agua. Y alguien viene y nos dice: Pedro tiene un pozo y él ha prometido llevarles agua a ustedes, solo espérenlo. Y aquí todos estamos esperando el agua que trae Pedro del pozo. No podemos salir de aquí esperando el agua. Pero dice Pedro: ahorita voy, nada más voy a desayunar. O dice: ¿y esos quiénes son? No, llévales agua. ¿Y cuánto me van a pagar? Pues no tienen dinero. Ay, no, ¿yo para qué voy? Y empieza Pedro a discutir si va o no, si viene o no a traernos agua. Y nosotros esperando el agua. Cuando Dios te encomienda venir y hablarle a un vecino, a un amigo, a alguien de Cristo, y tú dices: ¿y yo qué gano? O dices: no tengo tiempo, estoy cansado, tengo que desayunar. ¿Sí me estoy intentando entender? Hay mucha gente que está esperando el agua de Dios. Y esa agua la tienes tú, pero por egoísmo no la llevas. Porque te va a costar. Porque no te van a pagar. ¿Sí me doy a entender? Esa es parte de negarnos. Si vives para ti mismo, mucha gente que podrías bendecir no será bendecida. Pedro no quiere llevar el agua. Pues vamos con Marco. Él sí quiere. Marco, en la iglesia de allá de Solana necesitan agua, se las lleva. Claro que sí. ¿Cuántos son? Ni siquiera pregunta cuánto le van a pagar. No, son 30 personas. Pero por supuesto, y le dice a sus empleados: suban a la camioneta 2 cisternas, vamos a llevarles agua. ¿No? Dios nos pide que llevemos el agua a los que tienen sed. No importa lo que cueste. Dios les bendiga.